nos dice una comprensión profunda de la anatomía de la ingle es esencial para el tratamiento quirúrgico exitoso de las hernias inguinales. Entonces, si nosotros vamos a describir la anatomía, tenemos que recordar que el conducto inguinal como tal tiene una forma cónica y su longitud no es muy grande, no estamos hablando de que mide entre 4 y 6 centímetros de largo. Sin embargo, vamos a tener un montón de estructuras que se concentran en esa pequeña longitud. Si nosotros queremos hablar de los límites de nuestro canal inguinal, pues de forma anterior vamos a tener, como se puede ver aquí, la aponeurosis del músculo oblicuo externo que pasa por encima y va a tratar de unirse a nuestro ligamento inguinal, dándole esa forma, ¿no? Generándole una especie de techo. Lateralmente, el oblicuo interno, de forma posterior, vamos a tener la fascia transversalis y el músculo transversal del abdomen de forma posterior, como el piso, por decirlo de alguna forma. Igual, de forma superior, el músculo oblicuo interno, de forma inferior, el ligamento inguinal, ligamento de Pupart. Entonces, también nosotros vamos a recordar que vamos a tener dos anillos, uno interno y un anillo externo. Y lo más importante, en esta región vamos a delimitar tanto lo que viene a ser el canal inguinal, pero también tenemos el canal femoral. Y este canal femoral pues va a estar en una relación muy estrecha con los vasos importantes que vienen a ser tanto la arteria y la vena, que van a dar origen a la irrigación de lo que viene a ser el miembro inferior. Entonces, dentro de las estructuras que hemos nombrado como límites del canal inguinal, también es importante poder identificar las zonas de debilidad, y es que vamos a tener que hablar de el triángulo de Hasselbalch como una zona en la cual van a manifestarse las hernias directas, y las hernias directas se van a encontrar fuera de este triángulo. De igual forma, las hernias femorales o crurales se encuentran fuera de este triángulo. ¿Cuáles van a ser los límites? De forma inferior, para recordarlo de una forma sencilla, vamos a tener el ligamento inguinal, que es este. Entonces, inferiormente, el ligamento inguinal. Medialmente, hacia adentro, tenemos el músculo recto y su borde lateral. Entonces, en otras palabras, el músculo recto y el ligamento inguinal. Y su límite superolateral, estamos hablando de un triángulo, van a ser los vasos epigástricos inferiores. Y aquí se puede ver claramente, ¿no? Entonces, esta zona que está pintada de color verde es nuestro triángulo de Hasselbalch y es por donde protruyen las hernias directas. Respecto al anillo femoral, este es un anillo mucho más pequeño. Entonces, por eso es que estas hernias, si no son muy frecuentes, pero cuando se presentan, suelen atascarse. Y al atascarse pueden producir cuadros de urgencia. Entonces son los que se resuelven o se tienen que operar con mayor frecuencia. Si hablamos del anillo femoral, vamos a delimitarlo con los límites anteriores del tracto ilipúbico y el ligamento inguinal inferior. Estaríamos hablando de esta región, más o menos, anterior. Posteriormente el ligamento de Cooper. Medialmente el ligamento lacunar, como se puede ver aquí, el ligamento lacunar de Gimbernat. Y lateralmente se encuentra justamente nuestra vena femoral. Eso es muy importante al momento de hacer la reparación porque trabajamos muy cerca de la vena y que si nosotros no tenemos cuidado podemos lesionarla y producir pues un sangrado que puede llegar a ser incluso fatal. Nuestra pregunta número 3. En la hernia inguinal directa, en el hombre, ¿el saco herniario se encuentra? Y la respuesta es lo que acabamos de ver en nuestros límites del ligamento, o perdón, del triángulo de Hasselbalch. Entonces, recordamos, aquí está la trampa, ¿no? Hay un inciso que menciona tanto medialmente como lateralmente, y es justamente para despistar.
ser hernias indirectas. Entonces, todo lo que sea medial a estos vasos es directo, y lo que es lateral va a ser de las hernias indirectas. Entonces, directo, medial. Inciso A. Justificado en la página 1600. Estas figuras que presenta el texto también nos tratan de mostrar la anatomía que nosotros tenemos que recordar, porque una cosa es abordar la hernia por encima, por decirlo así, en una cirugía abierta, en la cual vamos a realizar una apertura de esta fascia para poder convertir este conducto en un verdadero canal y de esa forma poder acceder al defecto de pared para su reparación. En cambio, actualmente, mediante la cirugía laparoscópica podemos ver netamente esta estructura. Si nosotros la llevamos a una cirugía laparoscópica, lo que vemos más o menos son estas estructuras, obviamente cubiertas por el peritoneo. Entonces es muy importante que nosotros ubiquemos o encontremos esas zonas a este nivel. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos por esta zona, vamos a ver, ¿no? Si quisiéramos delimitar nuestro triángulo de Hasselbalch de ambos lados, tendríamos justamente delimitado esto. Habíamos mencionado que es verde. Lo más fácil de encontrar es el ligamento inguinal, que viene a ser este de este lado y de este lado también. Medialmente es también fácil de delimitar el músculo recto y el músculo recto. Y el otro límite son los vasos epigástricos y por tanto esta es nuestra zona. Estos son nuestros triángulos de Hasselbalch. Si nosotros encontramos que protruyen a este nivel las masas o las hernias, es una hernia directa. En cambio, si protruye de nuestro anillo inguinal externo, o sea, por fuera de estos vasos, estamos hablando de que la hernia es indirecta. Y si protruye por debajo del ligamento inguinal hacia el anillo crural, entonces la hernia es crural. Ahora, para poder reconocer esas estructuras, es necesario identificar todos los pliegues que se van formando en nuestro peritoneo parietal. Y a eso se refiere esta imagen a este nivel. A este nivel nosotros tenemos como referencia la vejiga, que es una estructura que es constante, que vamos a poder ver a través del abdomen en nuestra cirugía laparoscópica, y generalmente tenemos un primer pliegue que es medial, ¿no? Del ombligo hacia lo que viene a ser la vejiga. Este pliegue es el ligamento umbilical mediano o un vestigio de lo que era el uraco. Posteriormente vamos a tener estos otros pliegues, van a ser por el ligamento umbilical medial, por el ligamento umbilical lateral, que van a determinar estas fosas. Perdón. Desde lo que viene a ser la primera fosa, si vamos de medial a lateral, como la supravesical, pues realmente una medial, donde generalmente se protruyen las hernias directas, y una fosa más lateral, donde generalmente protruyen las hernias indirectas. Entonces, esa es la razón de estas figuras. Ahora también vamos a ver más adelante que nosotros trabajamos pues cerca de estructuras muy delicadas, y no solamente es importante poder localizar este triángulo de Hasselbalch, sino también vamos a identificar otros triángulos que nos van a presentar justamente sitios en los cuales tenemos que tener extremo cuidado. Uno de ellos van a ser, por ejemplo, el triángulo de la muerte o el triángulo de la perdición que le menciono. ¿Por qué? Porque el contenido de este triángulo van a ser tanto la arteria ilíaca externa como la vena ilíaca externa, que como nosotros vemos aquí, a este nivel, tiene que pasar el anillo para convertirse en los vasos femorales. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado al trabajar por esta zona, podemos lastimar estos vasos y producir una hemorragia que puede llegar a ser fatal. Entonces, por esas razones que recibe el triángulo de la muerte o el triángulo de la perdición. De igual forma, en el otro extremo tenemos este otro triángulo en el cual vamos a ver que pasan 4 diferentes ramas nerviosas. Estamos hablando del nervio femoral, de la rama femoral del nervio genitofemoral, el nervio cutáneo femoral anterior y el nervio cutáneo femoral lateral. Entonces, en esta zona
se ha llamado el triángulo del dolor, porque si nosotros lesionamos esta zona, lesionamos alguna de estas ramitas, lo que vamos a producir va a ser cuadros de dolor crónico. Así. Es por eso que el texto también hace un énfasis en los nervios de interés de la región inguinal. Esta ya es una vista más externa, pero vemos cómo, ¿no? Estas ramas que pasan por el interior van a encontrar o van a dirigirse hacia el exterior para inervar toda esa zona. Estamos hablando del nervio ilioinguinal, del ilio hipogástrico, del genito femoral y del cutáneo femoral lateral. Muy bien, eso respecto a la anatomía. Si vamos a hablar de la fisiopatología, tenemos que recordar que las hernias inguinales pues, pueden ser congénitas como también pueden ser adquiridas, siendo el factor de riesgo más probable la debilidad en la musculatura, pero también hablar del proceso vaginal. Este proceso vaginal es como una especie de canal, que nosotros recordamos que los testículos tienen que hacer un viaje desde su localización intraabdominal hacia las bolsas escrotales, pasando por el conducto inguinal, y justamente van a alojarse en el escroto. Este proceso vaginal tiende a cerrarse, pero en algunas personas puede permanecer permeable, con ciertos grados de permeabilidad. Por ejemplo, aquí no está muy permeable, aquí tiene mayor permeabilidad, y cuando nosotros tenemos factores de riesgo, como menciona esta tabla, presuntas causas de hernia inguinal, vamos a ir presionando, ¿no? Tendría que existir un aumento en la presión intraabdominal que empuje esa presión hacia sitios de debilidad. Estamos hablando de que si el proceso vaginal está permeable, la presión va a hacer que se vaya permeabilizando cada vez más, hasta que el contenido abdominal pueda llegar a pasar. Y es así como más o menos se vería una hernia de un tamaño considerable, porque ya vemos que contiene incluso ya intestino y que está dirigida ya incluso hasta la bolsa escrotal, entonces sería una hernia inguinoescrotal. Veamos, respecto a las presuntas causas de hernia inguinal que nos presenta el texto, tenemos los cuadros de tos, en general no cualquier cuadro de tos afortunadamente, sino especialmente los que son de tos crónica, aquellos relacionados a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a la EPOC. También la obesidad, el esfuerzo físico que se realice de forma continua. De igual forma, cuando hablamos de esfuerzo, pues cuadros tan comunes como el estreñimiento o el prostatismo, en los cuales el paciente hace mucha contracción abdominal o hace muchas maniobras de valsalva o trata de aumentar la presión intraabdominal, tanto para defecar como para orinar, es lo que puede producir que se manifieste una hernia inguinal. De igual forma, el embarazo, el peso al nacer menor a 1500 gramos, estamos hablando de aquellos neonatos que nacen bajo peso, aquellos antecedentes familiares de hernia, la maniobra de valsalva, cuadros de ascitis, el permanecer mucho tiempo en posición vertical, trastornos congénitos del tejido conectivo, una síntesis defectuosa de colágeno, incisiones anteriores en el cuadrante inferior derecho podrían condicionar de igual forma, aneurismas arteriales, el fumar, tanto por el tema de que tiene una repercusión en la síntesis de colágeno y también porque puede producir cuadros de EPOC o tos crónica, es un factor de riesgo importante. También el levantar objetos pesados, eso dentro de realizar esfuerzos con frecuencia, al igual que el esfuerzo físico. Nuestra pregunta número 4 del capítulo. El diagnóstico de hernias inguinales es fundamentalmente veamos. Sí, está muy bien. Excelente. Justamente la característica de la evaluación cuando nosotros estamos frente a un cuadro de hernia inguinal es poder realizar un buen examen clínico.
muchas veces con un buen examen clínico ya podemos llegar al diagnóstico de una hernia inguinal. Vemos, justamente respecto al diagnóstico, el texto nos menciona los antecedentes. El paciente tiene que referir una masa inguinal que está asociada a dolor. A la exploración física, el paciente se encuentra de pie, hacemos una exploración digital y una maniobra de Valsalva. Nosotros recordamos, ¿no?, esta maniobra. Generalmente nosotros recordamos con un epónimo, pero el texto no maneja ese epónimo, no menciona como la exploración digital o la prueba de la oclusión inguinal, lo que nosotros de forma más cristiana, por decirlo de una forma, recordamos como la maniobra del Andívar, y es la que justamente nos permite ingresar al canal inguinal por el orificio inguinal superficial y pedir al paciente que haga una maniobra de Valsalva, que empuje, para sentir cómo la masa inguinal golpea nuestro dedo. Es la prueba de la oclusión inguinal. En algunos casos en los cuales no sea suficiente el poder realizar el examen físico para determinar el diagnóstico, podemos realizar estudios de imagen, siendo que la ecografía tiene una sensibilidad del 86% con una especificidad del 77%. Más incluso que nuestra tomografía, que alcanza una sensibilidad del 80% y una especificidad del 65%. Pero eso sí, ¿no?, la resonancia magnética sí tiene una alta tasa tanto de sensibilidad y especificidad, hasta el 95% y 96%. Pero siempre recordamos, es un estudio que es bastante costoso y difícil de realizar. Nuestro tercer punto clave del capítulo nos menciona la reparación electiva de las hernias inguinales se puede realizar mediante un método laparoscópico o abierto, o también menciona el robótico. Nosotros recordamos ya lo que mencionamos en el capítulo de apendicitis. El robótico también es una forma endoscópica o laparoscópica de realizar, solamente que es mediante una consola y un rumbo. Es muy parecida al método laparoscópico. Respecto al tratamiento, entonces, la encarceración y la estrangulación son las principales indicaciones para hacer un tratamiento urgente. Las hernias sintomáticas van a una cirugía electiva. Si el paciente no está complicado, el paciente elige si quiere operarse, no quiere operarse y cuándo operarse. En cambio, las hernias asintomáticas recomiendan una conducta expectante, o sea, esperar. Realizar manejo del dolor, manejo de la masa protuyente mediante el énfasis en reposo, bragueros que pueden ayudar a manejar la masa. Las hernias inguinales femorales conllevan a mayor riesgo de complicaciones y por tanto hay que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos viendo las hernias crurales o femorales. Ahora, el texto menciona algo muy importante, que está descrito como la reducción de hernias encarceradas, y tal vez alguno de nosotros ha tenido la oportunidad de ver, ¿no?, ese tipo de cuadros en los cuales viene el paciente con una hernia inguinocrural o una hernia inguinal que se encuentra atascada, y lo más importante ahí es determinar el cuadro clínico. ¿Por qué? Porque el tiempo nos va a ayudar a tener si ha existido la encarceración y una posible estrangulación, si no ha pasado más de 12 horas, y eso exagerando, ¿no? Estaríamos hablando de un periodo, mientras más corto, mejor, en el cual podríamos reducir la hernia mediante el uso de analgésicos ligeros, colocando al paciente en posición de Trendelenburg y con maniobras digitales, poder introducir, o sea, volver a meter la hernia a la cavidad. Pero ¿qué es lo que nos dice el texto? Si bien esto es posible, si nosotros nos encontramos frente a signos clínicos de estrangulación, o sea, sensibilidad, mucho dolor, el paciente además tiene fiebre, si el paciente tiene leucocitosis o incluso está presentando inestabilidad hemodinámica acompañada de una piel eritematosa o incluso ya descolorida de esto, se debería realizar la reducción. ¿Por qué? Porque es muy probable que el tejido, el contenido de la hernia ya esté muerto, ya esté con gangrena, con necrosis, y si nosotros la reducimos a cavidad, lo único que vamos a hacer es llevar ese foco a la cavidad. Si el contenido es intestino y ya se encuentra dañado, si nosotros reducimos la hernia, lo único que vamos a hacer es llevar ese intestino lastimado a la cavidad, que va a terminar perforándose, produciendo una peritonitis. Entonces, en esos casos en los cuales tengamos estrangulación,
dice aquí, hay que hacer un tratamiento, ¿no? Una cirugía. Ya comenzamos entonces a dar antibióticos profilácticos cuando estamos frente a cuadros de carcelación y estrangulación. Respecto a la cirugía, habíamos adelantado que se puede reparar mediante cirugía abierta, laparoscópica y dentro laparoscópico pues la variante de la cirugía robótica. El método abierto pues suele ser muy frecuente. La reparación de la hernia inguinal es más frecuente con técnica abierta. Y tenemos diferentes tipos de técnicas, ¿no? Las que son libres de tensión, porque utilizamos mallas, que son desde el gold estándar cuando hablamos de cirugía de hernia. Y también la otra opción sin el uso de mallas es la reconstrucción utilizando tejidos nativos, tejidos propios del paciente. Sin embargo, hay que ser puntuales en eso. Ya en reparación a hernias de pared al principio decíamos, cuando utilizamos malla, la probabilidad de la recidiva es menor. Sin embargo, la probabilidad de infección es más alta. Entonces, si la probabilidad de recidiva es menor, y es lo que todo cirujano espera, ¿no? Que su paciente no vuelva con el mismo problema, ¿por qué no utilizamos malla en todos los pacientes? En otras palabras, ¿cuándo no debemos utilizar mallas? Cuando estamos frente a heridas, campos infectados, cuando hacemos cirugía de emergencia por la probabilidad de estrangulación, necrosis, gangrena del tejido, y cuando nosotros vemos que la viabilidad de los contenidos de la hernia es incierta. ¿A qué nos vamos con eso? Nos queremos referir a que estaríamos viendo sobreinfección bacteriana de los tejidos. Y si nosotros colocamos sobre esos tejidos delicados y posiblemente infectados la malla protésica, vamos a correr el riesgo de que la malla se infecte. Y la malla va a generar como una especie de foco infeccioso. O sea, los gérmenes se van a adherir a la malla y por mucho antibiótico que nosotros demos o por mucho que nosotros curemos con antisépticos, las bacterias van a formar ya parte de la malla. Entonces, lo único que tendríamos que hacer para solucionar eso es retirar la malla. Por tanto, cuando tengamos estas campos infectados, cirugías de emergencia o estas cirugías o esos cuadros de hernia en los cuales la viabilidad del contenido se incierta, cuando hablamos de viabilidad estamos hablando justamente de vitalidad, es mejor utilizar solamente tejidos nativos. Así reducimos el riesgo de que la infección pueda contaminar una malla. Entonces, si recordamos lo que habíamos mencionado en la introducción y hablando de los antecedentes y demás, las primeras técnicas que se han descrito justamente han sido con tejidos propios del paciente. Entonces, estas figuras del texto nos muestran más o menos lo que vienen a ser las técnicas de la cirugía. Primero nos dirigimos a la región inguinal que presenta la hernia, a ese nivel paralelo a lo que viene a ser la dirección del ligamento inguinal vamos a realizar una incisión entre oblicuo y transversa para alcanzar primero nuestra aponeurosis del oblicuo externo, que habíamos mencionado le va a generar como un techo al conducto inguinal. Nosotros cortamos esa fascia, esa aponeurosis, para obtener este conducto. O sea, el conducto ya no va a ser un tubo, se va a volver un canal. Y este canal vamos a buscar su contenido. En el varón, recordamos, el contenido es el cordón espermático. En la mujer es el ligamento redondo, como un vestigio, pues justamente de una arteria, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que hacer es apartar este tejido del cordón espermático, hacerlo a un lado, porque es muy valioso para nosotros los varones. Entonces nosotros lo hacemos a un lado para empezar a buscar el defecto de pared. En este caso, si el defecto de pared es encontrado hacia el anillo inguinal, estamos hablando de una hernia Está jugando. y si se encuentra Me canso. la pared